Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va, compañeras, compañeras? Bueno, estamos hoy en este espacio de salud, compartiendo un tema muy importante para nosotros y que nos preocupa mucho, que es el dengue. Pero antes quiero presentarles a nuestra compañera, a nuestra doctora, a nuestra subdirectora médica de la Secretaría de Salud de Suteba Provincia, Belén Marueli. Hola, Belu, ¿cómo estás? Hola Bienvenida. Marisa, ¿cómo estás? Hola a todas. Bueno, y presentarles este tema que para nosotros es de alta preocupación, más que nada este año otra vez, que vuelve a ser un pico la enfermedad del dengue, en una charla que pensamos llamarla que el coronavirus no tape al dengue, ¿no? Y que es una preocupación de hace muchos años, Belén lo sabe porque lo venimos siguiendo desde los centros de salud, desde las seccionales, venimos trabajando con distintos espacios de formación, de capacitación, de talleres. Hoy recordaba la unidad móvil preventiva en esta época y dando los talleres en las escuelas, con los afiches, con todos los dispositivos que nosotros podíamos utilizar para tratar de llegar y entender qué es lo que nos pasa con el dengue. Y además no solo desde el SUTEBA, sino también desde los espacios mixtos de participación, como es la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público, que la conocemos como Comisacep, que es un ámbito provincial donde están representados todos los organismos del Estado y donde estamos representados todos los trabajadores a través de sus sindicatos. Y ahí nosotros logramos tener un decreto en la provincia de Buenos Aires, que es el decreto 2577, que para nosotros fue fundamental y como todo, como lo es todo, como son todas las leyes y todos los espacios, son herramientas de lucha porque ahí está plasmado cuáles son las medidas preventivas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que tenemos que poder demandar a nuestros empleadores para que lo cumplan y de esta manera cuidar a los trabajadores y a las trabajadoras en la provincia de Buenos Aires. Y de este ámbito provincial lo tomamos también de otro ámbito provincial, que es la Comisión Mixta Jurisdiccional de la Dirección General de Escuela, y a su vez desde ahí a cada uno de los distritos en donde funcionan los comités mixtos distritales o si no a través de las unidades educativas de gestión distrital, las UEGD, para poder pensar acciones de cómo transmitir las medidas preventivas, cómo poder entender lo que significa el dengue y poder pensar acciones en ese sentido para nosotros y para las familias de nuestros alumnos, ¿no? Así que, bueno, un poco con este marco, podernos ir empezándonos a meter un poquito en lo que es el dengue, lo que significa y qué es lo que representa hoy en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, la idea, como bueno, bien decís Marisa, es que intercambiemos sobre el dengue, que es una enfermedad viral, igual que el coronavirus. A diferencia de este, el dengue no se transmite de persona a persona, sino que necesita de un vector para ser transmitido. Ese vector es un mosquito y ese mosquito se llama Aedes aegypti. ¿Sí? Es una enfermedad vieja, la verdad, o sea, la verdad que hay datos históricos que reseñan que ya en el siglo XVI puede haber habido algunos casos de dengue en Puerto Rico, en las costas occidentales de África, pero la verdad que el registro epidémico, o sea, los primeros registros epidémicos son del siglo XVIII, en 1779 fue la primera epidemia en la isla de Java, y al año siguiente, en 1780, fue el brote epidémico de Filadelfia. Ahí se le pone el nombre de dengue, de fiebre rompehuesos o fiebre quebrantahueso, que después durante muchos años se la conoció así, por uno de los síntomas que tiene, que es el dolor intenso que dan las articulaciones. Podemos ver igual cuál es el cuadro clínico del dengue, pero uno es ese dolor intenso en los músculos y en las articulaciones. Y bueno, y después fue creciendo el dengue a lo largo de los años, se la fue rebuscando el mosquito para reproducirse, por eso después vamos a intercambiar sobre la importancia de evitar esa reproducción del mosquito, porque es la única manera de disminuir los casos de dengue. Al siglo siguiente, en el siglo XIX, hubieron 3 pandemias, y hoy en día el dengue es un problema de salud pública a nivel mundial. O
sea, hay más de un tercio de la población mundial que está expuesta a la infección por dengue, sobre todo en las áreas del trópico, del subtrópico. Hay diferentes factores que se han ido estudiando para poder entender por qué el dengue va creciendo y no hay manera de eliminarlo, al contrario, se va volviendo endémico, se va instalando cada vez en más países. Algunos de esos factores importantes son, sobre todo en los últimos 50, 60 años, la movilidad poblacional, o sea, el paso de las fronteras, de las poblaciones es mayor. Eso como consecuencia trae una urbanización, que esa urbanización no es en todos los casos organizada, al contrario, muchas veces es una urbanización desorganizada. Ese es un factor importante en el tema del dengue. El otro factor es, que después por ahí lo profundizamos un poquito, Marisa, es el tema de el crecimiento y hasta en alguna medida la invasión de la industria del plástico, que hace que haya mucho material descartable que se tira, que queda, ¿no?, en el piso. Y el cuarto factor importante son los cambios climáticos. Todos esos factores han favorecido al mosquito para que se siga reproduciendo, ¿sí? En Argentina, ¿te acordás que tuvimos una epidemia, en brote epidémico? 2016, ¿no? Sí, en el 2009 el primero, que justo ahí además empezaba la Comisacet, y por eso fue uno de los primeros temas importantes que tuvimos la Comisacet, el tema del dengue, y en el 2016 tuvimos otro brote. Sí, porque el decreto es de esa época. De esa época, sí. Eso fue el 2009 y 2016. Después descendió mucho la incidencia del dengue, o sea, los casos nuevos en los 2 años siguientes fue decreciendo significativamente, y el año pasado, a fines de agosto, la Organización Panamericana de la Salud larga una alerta, no solo para la Argentina, sino para toda la región de las Américas, advirtiendo sobre un nuevo ciclo epidémico para el 2020. Así que, bueno, efectivamente, en el 2020 volvieron a aumentar los casos de dengue. Hoy en la Argentina hay 16 provincias que tienen circulación viral. Una de esas provincias es la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires, en el boletín epidemiológico que llega hasta el 25 de abril, hay unos 1.649 casos confirmados de dengue, y 1.048 casos probables, ¿sí? En 29 municipios. O sea, la mayoría de los municipios de la provincia no tienen circulación viral, hay 29 municipios que sí. La idea es que las políticas públicas se orienten justamente para que los que no tienen, no tengan el año próximo, y para que los que tienen lo podamos ir disminuyendo, ¿sí? No hay en todas las regiones sanitarias, pero en algunas sí. De hecho, en la región cuarta, por ejemplo, la región sanitaria 4, hay un solo municipio hoy con circulación, que es San Nicolás, y después el resto de los municipios son más del área metropolitana. Sí, la sexta, la séptima, ¿no? Sí, la séptima hay varios municipios, de la quinta hay varios municipios, de zona oeste también, bueno, en la región 12, que es La Matanza, también tiene circulación viral, y ya hacia el sur, la sexta toda entera, los 9 municipios de región sexta tienen circulación viral, y de la región 11, La Plata y Berizo. Sí, por eso, no, perdóname, digo, por eso muchos de los comités mixtos que están en estas regiones conformados están trabajando muy duro con respecto al tema de fortalecer, de volver a hacer circular el decreto 2577, de reforzar el tema de las medidas preventivas y de no quedarnos tranquilos porque ahora venga el frío, ¿no? En eso. Y aparte yo, Belén, te quería preguntar con respecto a las cepas, porque yo sé que ahora en este nuevo pico hay una situación más compleja que no estaba por lo menos en el del 2016, donde había una cepa sola circulando. Sí, tal cual. Tanto en el 2009 como en el 2016, nosotros tuvimos un serotipo. O sea, el virus tiene 4 serotipos, ¿sí? El virus del dengue es un virus, pero hay 4 serotipos, que se llama el DEN1, el 2, el 3 y el 4. Nosotros, tanto en el brote epidémico del 2009 como en el brote epidémico del 2016, la circulación fue del DEN1 solamente, ¿sí? Ahora, en este momento, tenemos circulación de 3 serotipos, del DEN1, del DEN2 y del DEN4. El DEN1 menos que en los brotes anteriores, pero porque aumentaron los otros, del DEN2 en un porcentaje más bajo, y hay una circulación importante
del DEN4. ¿Y por qué es importante esto? O sea, ¿por qué la determinación del serotipo y la vigilancia de cuáles son los serotipos es importante? Porque el dengue puede manifestarse, o sea, de forma sintomática, o sea, no manifestarse clínicamente, uno puede tener infección de dengue y no tener una manifestación clínica, puede tener el cuadro típico del dengue, que el cuadro típico del dengue es fiebre, en general de 38 o más, dolor de cabeza, dolor en los ojos, dolor articular, dolor en los músculos, mucho cansancio, puede haber náuseas, vómitos, y también puede haber exantema, que es una erupción en la piel, ese es el cuadro típico. Y después hay otros cuadros que son formas más graves de dengue, que incluyen la hemorragia, ¿sí? Cuando uno se infecta de un virus con un serotipo, adquiere inmunidad. Si yo tuve una infección por un virus del dengue del serotipo 1, el DEN1, yo adquiero inmunidad permanente contra ese serotipo. O sea, a mí, si me pico un mosquito, me trae el virus con el serotipo DEN1, yo no voy a hacer la enfermedad porque ya estoy inmune. Pero si me pico un mosquito que me está transmitiendo un virus del DEN2 o el DEN4, sí voy a hacer la enfermedad porque no hay inmunidad cruzada con los otros serotipos. Y el problema acá es que una reinfección por otro serotipo aumenta el riesgo de presentar alguna forma grave de dengue, ¿sí? Esto no quiere decir de ninguna manera que una persona que tuvo dengue en el 2009 y el 2016, si ahora tiene por otro serotipo, va a ser una forma grave. No es que va a ser así sí o sí, pero sí aumenta el riesgo de hacer esa forma grave. Hay una mayor probabilidad que pase, digamos. Sí, por eso es tan importante. Y bueno, y es fundamental conocer al mosquito, o sea, y para poder saber bien que para que haya dengue tiene que haber mosquito, ¿sí? Y que nosotros conocemos al mosquito más en su forma adulta. El mosquito es un mosquito de tamaño mediano, la que pica es la hembra, ¿sí? Y tiene en las patas unas bandas blancas que son fácilmente identificables. Si mataste un mosquito alguna vez y viste, las bandas blancas se ven bien del mosquito, y es un mosquito que se dice que tiene hábitos domiciliarios. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que le gusta vive, se cría, se reproduce cerca de los domicilios, en los patios, en las veredas. Es raro encontrar, digamos, criadero a más de 100, 200 metros de donde hay casas, ¿sí? Y tiene hábitos diurnos. En general pica de día, no es un mosquito que pique de noche, pica más de día, y le gusta picar en los horarios, o sea, a la mañana, temprano, ¿sí? Bien temprano, o a la tardecita, que son dos horarios que en general elegimos para hacer cosas en el patio, para andar afuera, porque el sol no está fuerte, o sea, no ahí riega las plantas, corta el pasto, bueno, haces cosas en el patio, por eso es fundamental el repelente, y fundamental también en lo posible andar con ropa clara, pero de manga larga, en esos horarios que es donde con mayor prevalencia pica el mosquito, ¿sí? Y se cría, se reproduce en reservorios que pueden ser naturales, pero también muchos artificiales. O sea, una hembra pone unos 1000 huevos, más o menos, pero no pone 1000 huevos todos en un lugar, te pone algunos huevos en el florero, otros huevos en una lata, otro los pone en el tachito de los perros, otro en un juguete de plástico que quedó tirado, otro en un zapato que quedó en desuso, o sea, con un poquito de sombra y un poco de agua, preferiblemente clara, y algo que le haga de pared, ahí pone los huevos, tranquila, y esos huevos son huevos resistentes, ¿sí? Que puede ser que no eclosionen ahora, pero que queden todo el invierno, y el año que viene no, este mismo año, cuando empiecen los meses de calor, salga la larva, la pupa, y de nuevo el mosquito adulto. ¿Te parece, Belu, compartir con los compañeros, con las compañeras, un videíto que habíamos armado desde la Secretaría de Salud? Así, ahí empezamos con a reforzar las medidas preventivas. Perfecto.
Bueno, ahí un poco repasábamos algo que vamos a poder pensar y profundizar, más que nada en esta época, en esta etapa que estamos atravesando, que tiene que ver con la pandemia y con el aislamiento, ¿no? Y poder profundizar el tema de lo que son las medidas preventivas, algo que vos ya habías empezado un poquito a tomar, un poquito a desglosar y profundizarla en el sentido de qué es lo que debemos hacer y qué es lo que tenemos que prestar más atención, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y los niveles de responsabilidad, ¿no? Porque hay algunas cuestiones que tienen que ver con saneamiento, digamos, con políticas públicas, con cómo, con cómo es el tratamiento de edificios públicos, que eso ahora después lo vamos a ver, y yo quería preguntarte algo también después en relación a las escuelas, pero también dentro de nuestros domicilios, nuestras casas, nuestros barrios, y sí, más en esta época, tener claro que hay dos medidas fundamentales para combatir esa reproducción, ¿no? Del mosquito, que son la descacharrización o descacharreo, por un lado, y por otro lado, la neutralización de los reservorios. O sea, la descacharrización serían todos aquellos residuos, los cacharros que tenemos, que no nos sirven a nosotras, pero que sí le sirven mucho al mosquito para poder reproducirse. Y la neutralización sería lo que decíamos hoy, ¿no? Los floreros, los recipientes donde toma agua el perro, bueno, piletas, los baldes, que ahí las medidas que hay que tomar, o sea, son recipientes que a nosotras nos sirven, en realidad, pero que también le sirven al mosquito. Entonces, en esos casos, poder decir, bueno, no sé, hay un florero, bueno, yo sé que cada 3 días tengo que cambiar el agua y tengo que limpiar las paredes de ese florero. El balde lo uso y si queda afuera, queda boca abajo para que no se llene de agua en el caso de que haya lluvia. Los huecos naturales, si hay tronquitos en los patios, bueno, poder rellenar esos huecos con arena o con tierra, sacarle el agua a las macetas. Y después, no minimizar por ejemplo, las tapitas de plástico, esto que yo decía de la industria de plástico, una tapita al mosquito le viene bárbaro, o sea, tiene un poquito, llueve, se llena con un poquito de agua, le hace de pared, un poco de sombra, y ya está, con eso se reproduce fácilmente. Entonces, bueno, poder tener en cuenta todas esas medidas es fundamental. No, y aparte yo veía, mientras nosotros hablamos, están pasando los afiches, algunos afiches que hicimos hace muchos años, otros que son actuales. Incluso vamos a compartir uno de los afiches que nos mandaron los compañeros de un comité mixto también, digo, cómo venimos trabajando desde lo preventivo, y veía los neumáticos, ¿no? Sí. Que, bueno, yo vengo del nivel inicial y en los jardines de infantes es muy común el tema de tener neumáticos y de jugar con ellos. Y lo que sí nosotros hacíamos, yo recuerdo, era perforarlos, o sea, le hacíamos agujero con las agujereadoras, esa con la que colgás el cuadro en tu casa, lo llenábamos de agujeros al neumático, fijábamos bien que no quede la rebarba para que el agua pueda salir, pero bueno, ahí los teníamos y evitábamos ahí la acumulación de agua. Y esto que vos decías de lo familiar, ¿no? De lo familiar, cómo hay que buscarle la vuelta, porque antes de que empecemos con el tema del aislamiento social preventivo y obligatorio, nosotros veníamos desde la central con las organizaciones barriales y demás, incluso articulados con el Ministerio de Salud de la provincia, haciendo los descacharreos barriales. No creo que el último que se hizo, si yo no recuerdo mal, fue en un barrio en La Plata que se llama Los Hornos. Creo que fue uno de los últimos que se hizo ahí. Y bueno, y ahora cómo le estamos tratando de encontrar la vuelta para seguir haciendo esos descacharreos, ¿no? Porque como vos decías recién, ahora viene el frío, quizás no veamos tantos mosquitos, aunque hay, porque acá me están volando mosquitos en este momento. ¿Viste? Digo, hay mosquitos, quizás no tanto, pero eso no quiere decir que la larva no esté ahí y esté esperando salir, ¿no? En agosto, septiembre, poder salir. Y estos descacharreos que uno está empezando a ver y que se están organizando en los barrios, que le llamamos descacharreo familiar y comunitario, tiene que ver precisamente con
poder hacer el descacharreo en nuestras casas, pero al mismo tiempo articulados con nuestros vecinos. Entonces yo me pongo de acuerdo con mi vecino, el vecino se pone de acuerdo con su vecino, y nos ponemos de acuerdo en un momento, en un día y en un horario, y toda la manzana hace el descacharreo junto. ¿Cuánto mejor si esto lo podemos articular con los municipios para que después todo lo que juntamos en casa lo podamos sacar a la calle y el municipio se lo lleve, ¿no? Porque si no trasladamos lo que tenemos en casa a la puerta de casa, a la vereda. Y lo que queríamos, nos parecía importante reforzar es el tema de lo preventivo con respecto a la fumigación, ¿no? Porque a veces algunos se ponen contentos porque hay algún municipio que fumiga, y en realidad la fumigación tiene que ser la última medida, no la primera. Porque, y además, esa fumigación tiene que ser una fumigación dirigida. ¿Qué quiere decir esto? Voy a fumigar la casa y la manzana de donde se encontró el caso de dengue. No fumigo porque se me ocurre fumigar hoy en tal barrio, sino que es una fumigación dirigida y es una fumigación como última medida del trabajo preventivo que hay que hacer. Sí, tal cual. Es una medida que tranquiliza la fumigación, o sea, en general se pide fumigación porque tranquiliza, y es verdad, se hace como control de foco, o sea, en determinados lugares para que sea efectiva, y además teniendo bien en cuenta, sabiendo que la fumigación es contra el mosquito, contra la fase adulta, digamos, del mosquito. Pero también tenés ese mosquito que puso huevos, el huevo es los huevitos son chiquitos, son ovalados, negritos, y son muy resistentes, te duran hasta un año en situaciones adversas. Entonces, por eso la fumigación sirve para el mosquito en la edad adulta, pero no sirve ni como larvicida, ni tampoco te elimina los huevos, o sea, por eso es tan importante el tema de poder combatir al mosquito eliminando los reservorios o neutralizándolos. Claro, y por eso también nosotros, además de pensar y de buscar alguna estrategia, ¿no? para los barrios, a través de las organizaciones barriales y demás, también lo pensamos desde cómo llegar, cómo poder, de qué otra manera nosotros podemos llegar a la casa de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, de nuestros niños, de los jóvenes y de los adultos también, que son nuestros alumnos, y lo hacemos a través de pensar diferentes dispositivos y actividades pedagógicas, ¿no? Cómo poder, a través de una actividad pedagógica, de una estrategia pedagógica, poder entrar también dentro de la casa. Vos sabés que lo que los chicos aprenden es muy difícil que se olvide, y aparte hacen un trabajo adentro de la casa infernal, te vuelven loca, digo, hasta que no terminás de sacar la tapita, hasta que no terminás de cuidar lo último, digo, en ese sentido, para nosotros nuestros pibes son pilares, y también estamos en eso, ¿no? En la búsqueda, en la difusión y en pensar propuestas pedagógicas para poder instalar el tema del dengue adentro de la escuela, desde el nivel inicial hasta la escuela de adultos, ¿no? Y discúlpame, Belén, pero no puede ser de otra manera. Yo quiero que compartamos, vuelvo a decir, soy del nivel inicial y el mosquito Lito no puede faltar. Así que compartamos este cuento. El mosquito Lito nos quiere invadir, pero entre todos lo tenemos que impedir. El mosquito Lito siempre busca agua. Si encuentra algún charco, instala su casa. Por eso, atentos. Lo más importante es no dejar agua en ninguna parte. En cada florero y en cada maceta, tapemos el agua con algo de arena. Baldes, regaderas, latas, palanganas. Hay que darlos vuelta. Pueden juntar agua. Al tarro de Alejo, que es para beber, hay que cepillarlo cada 2 por 3. ¿Hay tachos y botellas que ya no usamos? ¿O alguna goma vieja? Mejor los tiramos. Así todos logramos descacharrizar y el mosquito Lito se tiene que marchar. Subsecretaría de Salud,
Catamarca Ciudad. Bueno, ahí se nos filtró, somos, te diría casi internacionales, llegamos hasta Catamarca. Bueno, Belu, nos quedan 5 minutos, ¿eh? Así que vamos viendo algunas cuestiones que nos faltan, ¿sí? Sí, sí. Si pita tendría que ser la mosquita Lita. La mosquita Lita. Sí. Es verdad. Te quería preguntar, Marisa, por ahí, es verdad, quedan 5 minutos. En relación, bueno, con el contexto situacional, ¿no? Actual es difícil poder prever algunas definiciones en relación a, bueno, cuándo van a volver las clases, a cómo va a ser la vuelta a la escuela, pero sí, uno supone, o sea, yo quiero suponer que va a ser este año, sin duda, y también poder pensar en esa vuelta, cómo se hace con los reservorios, qué sé yo, las canaletas, los tanques de agua, diferentes cuestiones que tienen que ver con la infraestructura de la escuela, bueno, cómo se prevé esa vuelta para no permitir que esos mosquitos sigan reproduciéndose. Sí, que nazcan, ¿no? Claro, ahí los más optimistas están diciendo que en agosto o septiembre estaríamos volviendo, y bueno, nosotros nos vamos a quedar por lo menos con esa mirada de los más optimistas, y por supuesto que estamos trabajando desde todas las secretarías, pero también por supuesto de la Secretaría de Salud, en pensar, en ya ir pensando cómo poder anticiparnos a estas situaciones que vos nos planteabas, ¿no? Recordando que nosotros tenemos ámbitos mixtos provinciales, como es, por ejemplo, la Comisión Jurisdiccional Mixta de la Dirección General de Escuela, y también las comisiones técnicas paritarias. Digo, tenemos ámbitos provinciales y siempre trabajamos en el marco del FUD, cualquiera de estas propuestas, y en este sentido también ya empezamos a pensar alternativas. Pero también tenemos ámbitos mixtos en los distritos, que son o los comités mixtos distritales o las famosas UGD, donde ya empezamos a pensar cómo instalar estos temas y cómo pensarnos en esta vuelta. Porque lo que sí tenemos que saber es que hay fondos que llegan a los consejos escolares, que se llaman fondos descentralizados, y muchos tienen que ver con esto que estamos hablando de las medidas preventivas. Por ejemplo, el corte de césped, el desmalezamiento, la limpieza de tanques, poder ver en lo que tiene que ver con el mantenimiento y la infraestructura preventiva, si estos tanques tienen tapa, esto que parece tan obvio y que muchas veces no pasa, y que también es un reservorio importante para que la hembra ponga, ¿no?, sus huevos, las larvas y demás. Entonces, poder pensar en estas acciones preventivas para nosotros es fundamental. Ya lo estamos pensando en relación a nuestra secretaría, lo estamos pensando en relación al SUTEBA, por supuesto siempre organizamos y realizamos las acciones pertinentes en el marco del Frente de Unidad Docente Bonaerense, pero sí tener en claro los espacios mixtos y tener en claro que tenemos presupuesto, tenemos fondos, que son los fondos descentralizados, que están precisamente para poder anticiparnos a estas situaciones, ¿no? Así que, bueno, se nos está terminando el tiempo, ya casi nos queda un minuto, parecía que iba a ser una eternidad, pero así no lo fue. Agradecerte, Belén, agradecerte estar acá, agradecer a todos los compañeros que tantos hermosos mensajes nos han enviado, y hay algunas consultas que hemos podido recibir, que después le vamos a poder responder en privado junto con Belén, en eso nos comprometemos. Decirles que se queden, porque ahora en un ratito, apenas terminamos nosotros, ya vienen los compañeros de la Secretaría Gremial con una charla que tiene que ver con secundarias para adultos y la situación de los fines, y así estamos todos pensando desde nuestras diferentes áreas el regreso a la escuela. Así que, bueno, muchísimas gracias otra vez, Belén. Muchas gracias. Un beso para todos y un saludo muy grande para todos ustedes. Espero que haya sido útil la charla de hoy.